Expresidente del Parlamento Centroamericano, señor Leonel Búcaro, dio a conocer su opinión sobre el último acuerdo firmado entre el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador en el programa de la mañana de la cadena mundial NTN 24. A continuación, los detalles. Saludamos en El Salvador a Leonel Búcaro. Él es expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Migrantes del Parlamento Centroamericano. Buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, un saludo a todos los compañeros y a nuestros migrantes que residen en el exterior de Estados Unidos y otros países. Gracias, Leonel. Bueno, expliquémoslo de una manera, como se dice en algunos países, con plastilina, aterrizada. ¿Qué significa este acuerdo que ha hecho Estados Unidos con El Salvador y que también incluso involucra a Honduras y a otros países de Centroamérica? Bueno, recordemos que esta fue una de las políticas del presidente Trump que se firmó el año recién pasado, parece ser que fue allá por septiembre de 2019, y que tenía como propósito obligar prácticamente a los países del Triángulo del Norte a generar concesiones para evitar el flujo migratorio desde Centroamérica o Centroamérica como corredor de paso de varias nacionalidades hacia los Estados Unidos. Recordemos que esto no ha sido fácil, ha sido un acuerdo que no se ha conocido prácticamente en estos países. La población en general, si sus familiares que residen y que viajan no son conocedores en qué consiste. Se habla precisamente de un plan de seguridad fronteriza. Recordemos que también esto está vinculado a aquella propuesta del presidente saliente de Estados Unidos del muro en México y una gran presión sobre los mandatarios de la zona, no solamente del Triángulo del Norte, sino que también en México. Creo que El Salvador en general no genera condiciones para aceptar un pacto de tal naturaleza. Habría que estudiarlo de la mejor manera, ya que esto implicaría que nosotros como salvadoreños tendríamos que tomar solicitantes de asilo de otras nacionalidades. Se habla de venezolanos, nicaragüenses, y El Salvador pasa por una crisis fundamentalmente en la parte política. Tenemos un gobierno altamente confrontativo, tenemos una situación de retroceso en el proceso democrático que se firmó en 1992 y la política de migración es algo que acá en El Salvador no está en la agenda de este gobierno y es muy difícil porque los altos índices de pobreza, de falta de empleo, de ahora judicialización de la política nos van a llevar a una situación en la cual El Salvador no tiene las mínimas condiciones para poder implementar un pacto de esta naturaleza con los Estados Unidos. Yo creo que esto es una copia bastante ligera de lo que se hace en Europa en los acuerdos de migración, donde hay una Unión Europea que precisamente ejecuta proyectos de esta naturaleza, pero en coordinación y con recursos adecuados y políticas de derechos humanos que no tienen nada que ver con lo que nosotros sufrimos en la región. Tanto Honduras, Guatemala como El Salvador, ninguno de estos países tiene las condiciones para convertirse en personajes que pueden recibir asilo político. Sí, Leonel, según lo que usted nos cuenta y lo que uno ha podido ver, no hay mucho conocimiento de lo que va a pasar con este pacto. Genera muchas dudas y mucha incertidumbre que un gobierno saliente anuncie casi con bombos y platillos un acuerdo de este tipo cuando no se conocen muy bien las condiciones y cuando uno conoce que el gobierno que va a llegar pues tiene una política muy diferente en el tema de migración a la del presidente Trump. Es decir, Joe Biden tiene una política más flexible frente al tema de migración que Donald Trump. Precisamente una de las expectativas y de las esperanzas es que el gobierno entrante del presidente Biden dé un giro diferente a esta política de migración. Nosotros conocemos que inclusive las fuerzas de los compañeros, compatriotas que viven latinoamericanos en Estados Unidos y que también pasaron por esta gran dificultad, el recorrido migratorio y que ahora representan a la comunidad latinoamericana con toda su legalidad, están acompañando este esfuerzo del presidente Biden. Nosotros consideramos que habrá un viraje respecto a los derechos humanos, en las consideraciones al derecho de refugio, de asilo, al derecho humanitario precisamente, el concepto de ilegalidad, que es un concepto que para nosotros no es aceptable, ya que los mismos Estados Unidos se han conformado con migrantes que provenían de la Europa
Sabemos nosotros que en la parte demócrata y en la parte del gobierno del presidente Biden y su vicepresidenta hay una gran sensibilidad. Recordemos que hay orígenes también poco latinoamericanos en la segunda mandataria del país. Vamos a estar a la expectativa y creemos que lo mejor sería romper con este pacto oscuro que se generó entre los gobernantes del Triángulo del Norte, entre el presidente Bukele y el presidente Trump, y que la comunidad en Estados Unidos pueda también generar una fuerza de cambio para que tengan posibilidades nuestros compatriotas. Nosotros hemos estado trabajando desde el Parlamento Centroamericano, hemos hecho visitas conjuntas con diferentes compatriotas de toda la región para pedir por una situación que cambie todo esto y que le dé un estatus permanente a la comunidad y que se generen políticas adecuadas y de buena vecindad entre la nación del norte y el resto de Centroamérica y por qué no decir de Latinoamérica. Permítame, Leonel. También conocimos y vimos, por supuesto, y lo reportamos aquí en NTN 24, esas caravanas con cientos de personas que partían para Centroamérica. Es sabido que uno de los problemas que sufren los migrantes es la persecución, las bandas criminales que abusan de ellos, que les sacan más dinero. ¿Qué conoce usted de lo que pasa con estos migrantes en estas caravanas? ¿Cómo está esa situación y de qué son víctimas? ¿Qué los aqueja? Pues fíjate que esta es una situación de un fenómeno social que tiene varios indicadores. Uno es los altos índices de pobreza, la desesperanza. Pronto probablemente generen más caravanas por este tema de la pandemia. Aquí en El Salvador se habla de más de 200.000 pérdidas de empleos. No hay una política adecuada, es un país que cada vez se endeuda más, lo mismo sucede con Guatemala, con Honduras. Vivimos una crisis que probablemente nosotros solo la podemos comparar con las crisis de los 70, de los 80, cuando los conflictos internos estaban a la luz del día. Ojalá que esos estallidos sociales puedan ser detenidos y no caigamos en una situación caótica como en el pasado. También se dice que hay una manipulación a estos niveles de grupos sociales en los cuales hay políticos involucrados para generar un hecho político en un momento determinado de conveniencia. Se había dicho acá en El Salvador, en algunos sectores, que hasta el presidente Trump podía estar involucrado en una política para demostrar esos flujos y ganar adeptos en votación allá en Estados Unidos. Prácticamente hay organizaciones que generan este tipo de flujos migratorios, se dan las caminatas y luego hay retorno. Es interesante el fenómeno, pero yo creo que el tema específico de la migración desde los países pobres en la búsqueda de un mejor vivir en los países de mejor desarrollo o un estándar de vida económico más adecuado, eso no va a parar y no es un fenómeno eminentemente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Tú puedes ver el fenómeno que se da en el sur de Europa. Así es. Donde el flujo migratorio del norte de África, de países en conflicto, siempre se está dando, pero hay acuerdos. Y el tema fundamental es el respeto a los derechos humanos, el derecho a la persona a que pueda tener un mejor vivir y que hagamos solidaridad y cooperación y que los políticos generemos también acuerdos de conveniencia como los que hicimos nosotros con el sur de México para generar las casas de los migrantes, ya que este fenómeno no es un fenómeno que lo vamos a parar de la noche a la mañana, sino que es un proceso del equilibrio social que necesitan los países y de políticas de buena vecindad. Mientras exista el norte y existe el sur y exista un país rico y un país pobre, es casi imposible que esto cambie. Así es, muchas gracias, Leonel Búcaro, el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Migrantes del Parlamento Centroamericano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad y estamos a la orden para cualquier ampliación de los temas y nuevamente felicitarlos por esta gran cobertura sobre el tema.